Bueno, vamos a empezar con los que están. ¿Qué vimos la clase pasada, Diego Mendoza? Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Este, pues estábamos viendo esta parte, ¿no? De que la verdad está en el mundo, la verdad es real y eso pues, se hacía con el ejemplo del filósofo que está en la fiesta y le dicen, tú bájate de tu nube, ¿no? Sitúate en la realidad y nos explica, ¿no? Pues que está en la realidad, está pensando, la está trabajando, no se está llenando de conceptos. También de que hay una crítica indirecta o directa a Schopenhauer, porque esta parte de que para Schopenhauer va a ser irracional toda la verdad, todo el mundo es irracional, pues con Hegel hay este optimismo, esta reconciliación de que sí, hay una racionalidad y esa racionalidad está en la realidad. Hay una crítica a Kant de que no es suficiente o no solo hay 12 categorías, ¿no? Porque el espíritu absoluto es un constante devenir, va a ser un fluir, un desenvolvimiento que va a llegar a autoconocerse. O sea, reducir a que solo hay 12 categorías, se estaría estancando o estaría limitándose esa actividad del pensamiento. También de que Hegel hace un diagnóstico tanto de su época, ¿no? Nos recordaba estas filosofías del déjate flojar, sentimentales, que simplemente no son sistemáticas, ¿no? O sea, no es como una filosofía de Schopenhauer, pero sí hay en su tiempo estas filosofías que simplemente es como un romanticismo, un sentimentalismo nada más, eh, que va a haber esta crítica de Hegel a cuando en la Edad Media nada más estaba apreciando esta superrealidad o la parte de la religión de Dios y no se estaba aterrizando, ahora hay pues un giro, ¿no? Realmente gracioso que ahora la sociedad de su tiempo, donde está Hegel, pues necesita ir más allá, o sea, no simplemente irse en lo inmediato, en lo que está pleno de la visión directa, como lo hacían los empiristas, tal vez algunos Y, filósofos analíticos que van a agarrar esta corriente. claro. ¿Y qué dirías de nuestra situación? Pues sí, todavía nos cuesta desapegarnos, ¿no? De esta visión hegeliana. Yo creo que el dominio de la ciencia, la física, que nos ha hecho ver que el hombre, o nos ha hecho hacer esta ilusión de que el hombre todo gira a través de él, a través de sus herramientas epistémicas, pero tenemos que ir más allá porque va a haber tal vez conceptos que tienen que describirse yendo no sé si una metafísica, pero yendo más allá de lo inmediato. Yo diría eso. Muy bien. Montserrat González, ¿qué agregarías? ¿Qué te suscitó la clase anterior y las clases anteriores? Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Montserrat. Pues también te estaría bien agregar que la perspectiva de Hegel también es de un tipo, mencionó que era de un tipo de pensamiento, ay, como, este, permítame tantito, por favor. Su pensamiento pues implica sobre todo la acción. También teníamos que la verdad para Hegel era algo que se desplegaba en sí y que importaba para Hegel sobre todo el conjunto y que era todo en base a un esfuerzo. Y pues creo que sería todo de mi parte. A ver, hazme un favor, Montserrat, porque me da la impresión de que no estás leyendo sistemáticamente el texto porque te hubiera sugerido otras cosas. Por favor, pégate más al texto. Intenta enfrentar la fenomenología tal como es, ¿ok? Sí, Porque profesor. creo que quedaste lejos de eso. Gerson Tiscareño, misma pregunta. ¿Qué te ha suscitado la clase anterior y las clases anteriores? Hola, profesor, buena tarde. Buena tarde. Bueno, se han dicho bastantes cosas muy interesantes referente a cómo Hegel trata de hacer esta especie de reconciliación entre la concepción de la filosofía con el ser humano, ¿no? Porque las filosofías anteriores han relegado a los seres humanos como seres pensantes. Y yo saqué una conclusión, la clase anterior que, bueno, no sé si sea correcta, pero yo veo que la filosofía de Hegel se quiere despegar de esa concepción etimológica de la filosofía que es amor por el saber, o sea, simplemente tener amor, y quiere llegar a una concepción práctica de la filosofía porque en eso consiste en un ejercicio
continuo de practicarla y no solamente ser un espectador pasivo como Aristóteles lo quería hacer ver. También llegué a la conclusión de que es necesario conocer al ser humano, o mejor dicho, desprender al ser humano de su materialismo, ¿no? De su materialismo en el que nos vemos inmersos. Yo creo que eso se refería hace un momento con la pregunta de cómo estamos en la actualidad, porque el ser humano en la actualidad vive sumergido en ese materialismo y se ha olvidado de la concepción que va más allá, justamente como dice el prólogo de la fenomenología, que nos hemos olvidado de ver hacia el cielo, como en una época se hizo. Creo que esas son dos conclusiones a las que yo llegué a la clase anterior. Permítanme hacer un pequeño comentario de las palabras de Gerson, que te agradezco, está muy bien. El término original de filosofía, filos, generalmente lo traducen por amor, ¿no? Pero nosotros entendemos por amor como una aspiración. En realidad, en Grecia, no me puedo detener, pero hay una historia que se puede contar muy interesante de la manera en que la filosofía surgió. La filosofía no es algo inherente al ser humano. La filosofía surgió en un momento determinado en Grecia, en un momento histórico específico. En ese momento, filos, en griego, no era solamente un amor como una especie de aspiración. Filos era una tendencia profunda, ¿no? Por ejemplo, había un filos a la bebida, o sea, el borracho, ¿no? Había un filos a las mujeres, había un impulso irresistible a las mujeres, había un filos al dinero, a la fortuna, a la riqueza. Y esto quería decir no amor en el sentido meramente contemplativo, ¿no? Sino quería decir un impulso irresistible, un impulso por el cual el sujeto se entregaba efectivamente al conocimiento, de manera que no era solo una aspiración como solemos tender a pensar, sino era más bien la manera en que alguien se entrega a la vida intelectual. Y aquí me parece que el caso de Aristóteles es particularmente importante, ¿no? Recuerden ustedes que Aristóteles dice que la manera más alta de vivir es la teoría, la contemplación. O sea, para Aristóteles no hay duda, la filosofía es la forma más alta, más realizada de vivir del ser humano. No es una especie de aspiración, no, es la entrega completa del sujeto a lo más alto que tiene el ser humano, la contemplación teórica. Esto para decirles, en realidad la idea hegeliana no es nueva, no es original, al contrario, más bien revive el propósito fundamental del nacimiento de la filosofía. Ya en otra clase probablemente tendremos oportunidad de hablar de eso, pero me interesaba subrayarlo para que vean que esta aspiración, al saber que tendemos a creer que es filosofía, en realidad en su sentido original es mucho más profundo que una aspiración. Es una entrega completa, como en el caso de Aristóteles, a la vida de la teoría, de la contemplación, de una manera de ver literalmente, ¿no? ¿Qué más? ¿Quién agregaría algo más? A ver, tomo involuntarios. Adriana Rivera, ¿qué podrías agregar? ¿Qué te ha suscitado todo esto? Porque se han dicho cosas que pueden involucrar el sentido de su vida filosófica. También tocó el tema hizo énfasis en que la cosa no se reduce a su fin. Y ahí señaló que pues todos somos potencialidad, o sea, somos seres humanos en potencia y nos vamos constituyendo como sujetos. Es lo que yo podría agregar. Y pues también justamente eso que estaban mencionando, que actualmente pues como lo que puede saber el hombre se ve reducido a lo empírico y es preciso como retomar esas cuestiones metafísicas para tener una mayor comprensión del mundo y de lo sustancial. A ver, pregunta para todos, a ver quién me la responde. Ya Hegel nos dijo qué es la verdad, que la verdad es de este mundo y que se alcanza.
¿Cómo se logra? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién responde? Nosotros decíamos, ¿saben ustedes de un verdadero amigo? ¿Saben ustedes de un verdadero profesor? ¿Saben ustedes de un verdadero alumno? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se podría lograr llegando al concepto por medio de la reflexión de lo inmediato. En parte. ¿Alguien más? ¿Alguien Que más? pues sí, creo que diría lo mismo que el compañero, llega a cumplir eh, ese objetivo, por así decirlo, porque nadie nace con, lo decía usted la clase pasada, nadie nace con la etiqueta de filósofo en la frente, sino que uno mismo trabaja en ello. Por ahí anda. Yair. De las cosas que mencionamos la clase pasada es que únicamente podemos hablar de verdad en tanto que el despliegue de la cosa coincide con su propio concepto. Es decir, en el momento en que se despliega la potencialidad de la cosa y coincide con ese concepto, es que podemos alcanzar la verdad. Entonces, en ese sentido, la verdad está íntimamente relacionada con la función de la filosofía, en tanto que la verdad no es una cosa inmediata, ¿no? Uno no se tira a la realidad y ya llegó a la verdad y listo, sino que es una demostración gradual, ¿no? Precisamente por eso es un despliegue, porque es lento, porque es gradual y solo se puede dar a través de la progresión del pensamiento. Y está relacionado con la filosofía también, porque la filosofía es la única manera de relacionarse con el mundo con un carácter totalizante en el sentido epistemológico del término, ¿no? No podemos llegar a la verdad a través de la religión, del arte o de cualquier otra manera de relacionarse con el mundo, porque son parciales. Incluso la misma ciencia es parcial, ¿no? La biología es parcial, la física es parcial, la química es parcial. Entonces, en ese sentido, la filosofía y la verdad parece que son cosas inseparables, ¿no? En el sentido totalizante del término. Bien, gracias. Luis Ángel, habías levantado la mano y luego la bajaste. ¿Quieres participar? Luis Ángel Morales. Sí, bueno, bueno, no prácticamente lo mismo, profe, pero sí era como lo había mencionado usted en la clase pasada, como lo habían mencionado mis compañeros, era como ese concepto que nosotros tenemos, hasta nos había dicho, de ejemplo, el del amor, cuando sabíamos que teníamos amor verdadero, que era verdadero cuando coincidía ese tipo de amor que tenemos hacia una persona con el concepto que nosotros mismos tenemos sobre qué es el amor, que es en ese momento cuando estamos seguros de que esa es la persona indicada para nosotros, porque coincide con nuestra propia idea de amor. Era más básicamente eso. Sí, ahí coincide nuestro concepto con su existencia, ¿no? Ahí se alcanza la verdad porque es la unidad del concepto que tenemos con la existencia de la cosa. La cosa ya no es cualquier cosa en el mundo, es una cosa que coincide con su concepto y por tanto es la mayor verdad. Por ejemplo, ¿conocen ustedes un verdadero futbolista? Sí. Claro, claro, claro. ¿Por qué? Pues porque coincide el jugador, el fulano que está en calzones, con el concepto que tenemos de futbolista, ¿sí? Entonces decimos, ese sí es verdadero, ese sí es efectivo. Hay muchos que no lo son, hay muchos que están en el campo, pero no realizan el concepto. Entonces son formas sin duda, pero no la verdad completa, ¿de acuerdo? Héctor Miguel y luego Neftalí. Sí, justamente en un primer momento hay una separación del sujeto con el objeto de la conciencia, ¿no? El tránsito de la verdad es cuando se rompe o se deja de lado esta separación sujeto-objeto. ¿Por qué? Porque hay una conciencia y se asimilan ambos. Y es el momento en que el concepto asimila lo que es la realidad, va en concordancia con ella y por tanto es real. Digo, hay esa concordancia entre ambos, ya no esa separación, se deja ese terreno de lo inmediato para el plano de la conciencia. Cuando se da esa desenajenación también, esa desenajenación. El sujeto sabe que tanto el objeto es perteneciente a la realidad
y ambos pues son conscientes y es consciente de lo mismo, tanto el mundo exterior como él mismo, pues hay una constante transformación entre ambos. Y ahí es cuando se da el terreno de lo real. Es lo que decía, ¿no? Hace rato este ejemplo del futbolista. ¿En qué momento se aprecia algo que es real? En el momento en que el concepto, la categoría coincide con el objeto y viceversa. Así es. Neftali, Netzai, perdón. Netzai, sí. Netzai. Ya será el profesor. Discúlpenme, es que justamente no veo bien. O sea, No se Netzai. preocupe. Bueno, para agregar ya lo que dijeron mis compañeros, también digamos que por eso es una de las razones por las cuales Hegel se impacienta, ¿no? O hace una crítica a estos filósofos que pretenden llegar precisamente por un despliegue inmediato, ¿no? Digamos, por la vía del sentimiento y la intuición. Entonces aquí es todo lo contrario a lo que pensaría Hegel, ¿no? O sea, el despliegue de la verdad de sí misma es inmediatamente a través del trabajo, el esfuerzo y la conceptualización, ¿no? Digamos, porque la intuición sería como la forma menor en la que se aprende cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, para agregar eso, ¿no? Digamos, ya me queda un poco más claro por qué Hegel critica de manera mordaza a este tipo de filósofos, ¿no? Sí, si logro que eso les quede en la existencia, ya logré transformarlos, ¿no les parece? Ya eso es una transformación. René. Buenas tardes, profesor. Bueno, ante lo que se ha comentado, yo me he preguntado en este momento, ¿cómo es que el ser humano encuentra su reconciliación con el mundo? Es que entré a mi clase. Ajá. Entonces, amiga, o sea, Ángela, tienes abierto tu micrófono y estamos escuchando confidencias. René, sigue, por favor. Sí, gracias, profesor. Sí, lo que yo me preguntaba es, bueno, ¿en qué medida el ser humano encuentra su reconciliación con el mundo? Comento esto porque me gustaría rescatar un poco algo que vimos la clase pasada. En efecto, es posible aceptar que para Hegel la filosofía es optimista y a través de la historia la humanidad ha encontrado su reconciliación con el mundo. Sin embargo, pues yo pensaría que tal reconciliación es posible debido a que lo propio del ser humano, ¿qué es lo propio del ser humano? Yo consideraría que lo propio, lo inherente del ser humano es su facultad de ser racional. El ser humano a través de la razón se piensa a sí mismo. De modo que el pensamiento es acto puro, como ya se había comentado, es decir, el pensamiento es la acción de transformar al mundo en pensamiento. Ahora bien, la acción del pensamiento implica que transforma a sí mismo, que transformar a sí mismo el mundo, pues sí, en efecto es su propósito. Y su propósito es mirar la realidad racionalmente de manera inteligible, como creo que usted lo había comentado también en la clase pasada, pero el pensamiento no solo se transforma a sí mismo en acto de pensar, sino que el pensamiento también transforma al mundo. De modo que, pues yo diría que el ser humano se piensa a sí mismo con el propósito de pensar el mundo en su totalidad. Es decir, que la razón está en constante movimiento y a través de la dialéctica, pues bueno, sería posible comprender la progresión del pensamiento, ¿no? Eso es Sí, prácticamente lo que yo quisiera decir al respecto. así es, tienes razón. Esa es la perspectiva global que estamos tratando de exponer, efectivamente. Ese es el camino de las cosas. Ahora, una vez que tenemos, digamos, la visión global, nos falta el camino, ¿no? Y Hegel va a insistir en eso, nos falta hacer esa demostración. Esa afirmación ahora en el prefacio y lo que hemos venido diciendo es real, pero todavía no está demostrada. Falta todavía todo el trabajo del pensamiento, falta la demostración propiamente, que está contenida no solo en la fenomenología, sino en la lógica o en la filosofía del derecho. Es decir, no basta decir, tienes razón, no quiero minimizar tu intervención, que fue muy correcta, pero todavía es global. Ahora falta el caminito, ¿sí me explico? Ya tenemos la idea global, pero nos falta todo el trayecto, ¿no? Diego. Sí, me parece ser que también tenemos que rescatarnos lo que decía de la experiencia de la conciencia, ¿no? Esta experiencia que se va a ir saliendo de uno mismo y a través de ese salir de uno mismo está la otredad, está uno mismo como conciencia que se asimila a sí mismo, se autocomprende, comprende al otro
y tener que el concepto se despliega, ¿no? De esa experiencia de salir de sí mismo, y al hablar de un buen amigo, de conocer a alguien, es porque tienes una categoría tal vez del no otro, ¿no? De la negación, de que es un buen amigo y que no es un buen amigo, y que no solamente quedándonos así de yo conozco a un buen futbolista, a una buena persona, debería de hablar también de conceptos universales, no quedándonos solo con esta subjetividad de mi experiencia, es la verdad que yo conozco a través de mi experiencia, sino a través de principios universales que nos permitan, ¿no? Unificar y totalizar esas ideas conceptuales. Muy bien. Vamos a volver al texto para aprovechar esta sesión. Recuerden el diagnóstico que Hegel nos ofreció. Hubo un tiempo en que la filosofía solo miraba al cielo, pero no miraba lo terrenal. Costó mucho trabajo que mirara lo terrenal, pero ahora parece necesario el camino inverso. Ahora, ahogados en lo terrenal, ahogados en lo inmediato, ya no levantamos la mirada hacia el cielo. Queremos, y Hegel culpa claramente a Kant de que esto se agravó. Queremos sostener que lo único que conocemos es lo sensible, lo inmediato, y que más allá de la inmediatez, el pensamiento se extravía en formas ilusorias. Hegel piensa que es necesario ese diagnóstico porque la filosofía no es otra cosa que pensamiento de su presente. Es decir, hay que dar respuesta a nuestro presente. La filosofía no es construir castillos perennes en la cabeza, sino comprender nuestro presente para dar respuesta a él. Y entonces el diagnóstico que Hegel extrae no es solamente un diagnóstico global, sino que explica la posición que él mismo adopta, ¿no? Si yo sostengo que la filosofía es tal cosa, es porque lo que encuentro en torno a mí es una concepción de la filosofía que degrada al ser humano, que lo reduce a alimentarse de cieno y agua, como los gusanos. Entonces, es necesario elevar la mirada porque de otra manera el ser humano se degrada en su propia comprensión de sí mismo. Por eso dice estoy en la página 11, quien busque solamente edificación, quien quiera ver envuelto en lo nebuloso la terrenal diversidad de su ser ahí y del pensamiento, y anhele en indeterminado goce de esta indeterminada divinidad. Fíjense, Hegel no ahorra epítetos denigrantes, ¿no es cierto? Un goce indeterminado de esta indeterminada divinidad, que vea dónde encuentra eso. No le será difícil descubrir los medios para exaltarse y gloriarse de ello. Pero la filosofía debe guardarse de pretender ser edificante. La filosofía no es edificación, ¿no? Esto, insisto, es muy importante porque es que puede guiar su vida filosófica en el futuro. Es decir, Hegel lo que les está diciendo es la filosofía no es edificación, la filosofía no es simplemente ese espíritu que goza indeterminadamente de una indeterminada diversidad. La filosofía es reflexión, ver racionalmente el mundo porque el mundo reaccionará racionalmente a esa mirada racional que le echamos ahí. Eso es muy importante para Hegel, ¿no? Hegel es, decíamos desde el principio, un racionalismo extremadamente potente, pero un racionalismo que quiere vivir en el mundo, que no quiere solamente construir castillos en el aire, sino vivir en el mundo, ¿no? Y esta sobriedad que renuncia a la ciencia, menos aún puede tener la pretensión de que semejante entusiasta nebulosidad se halle por encima de la ciencia. Hegel nos advierte, el párrafo lo voy a sintetizar porque creo que no se puede decir mucho más, lo voy a sintetizar. Hay dos peligros, dice Hegel. Hay dos peligros en todo esto. Uno, que se nos mantenga en la diversidad. Es decir, que se nos diga, mira cómo el mundo es diferente aquí y aquí y acá, y entonces se nos mantenga en una mera diversidad. Como si la diversidad fuera la animación del mundo. Para Hegel, la filosofía lo que tiene que buscar es la esencia de las cosas. Y la esencia de las cosas se manifiesta de manera diversa. Pero esa manifestación diversa no es la verdad. La diversidad no es otra cosa que la manifestación de la esencia en sus condiciones objetivas. Como creo que no estoy siendo muy claro, déjenme volver atrás.
para ser un poquito más claro. Cuando Sócrates le pregunta a sus interlocutores, ¿qué es la belleza? Pues recuerden ustedes que sus interlocutores responden, pues es Helena de Troya, o es Niurka, o es Salma Hayek. Y entonces le dice Sócrates, no, a ver, espérate. Yo no estoy preguntando quién es bella, te estoy preguntando qué es la belleza. Esa belleza se manifiesta en todas estas personalidades, pero el problema conceptual no es quién es bella o cómo me muestras un montón de bellas, sino cuál es la esencia de la cosa, que luego se manifiesta, se particulariza, se realiza en diversas manifestaciones. Entonces, dice Hegel de manera muy simpática, hay un filósofo moderno, un epistemólogo que a mí me gusta mucho, dice, hay filosofías que solo quieren la diversidad, hay filosofías que no quieren la especificación, sino que les gusta la diversidad, ¿no? Quieren solamente esa multiplicidad de cosas sin buscar la esencia de todas ellas. La filosofía consiste en remontarse a la esencia de la cosa que luego se manifiesta de manera diversa. Ese es el primer riesgo, que se nos mantenga en la diversidad, ¿no? Si yo los llevo al zoológico y les digo, junto a la jaula de los changos está la jaula de las aves, pues sí, es cierto, les estoy mostrando el mundo, pero no se los estoy conceptualizando. Con eso no los hago zoólogos, ¿sí me explico? Habrán visto todos los animales, pero no serán capaces de comprender esencialmente lo que significa esa animalidad. El riesgo contrario, voy a tratar de terminar, Yair, antes de que intervengas. El riesgo contrario a la diversidad es la intuición global, que aquí sin duda Hegel está criticando a Schelling, ¿no? Porque dice, lo contrario a la diversidad es aquel que nos dice, pues todo es uno, todo es igual. Con mucha frecuencia encontramos gente que se burla de la filosofía diciendo, hombre, pero es que hagas lo que hagas y digas que todos somos iguales. En el fondo todos somos iguales. Y dice Hegel, bueno, hay quien nos dice eso y quiere decirnos algo muy interesante, cuando en realidad lo único que hace es decir una bobada global, ¿no? Si todos somos iguales, bueno, sí, pero de esa manera, y ese es el comentario que Hegel hace, en la noche todos los gatos son pardos, ¿no? Y en la noche todas las vacas son negras, todas las vacas son grises, pero eso no es ningún aprendizaje. Los dos peligros, pues, son, por un lado, mantenerse en la diversidad, por el otro, perderse en la universalidad sin diversidad. La filosofía, y es el punto que me gustaría comentar aquí, la filosofía es comprender la esencia que luego se manifiesta en lo concreto. No se trata de no se trata de evadir lo concreto, se trata de comprenderlo. No se trata de resumir lo concreto en una figura ilusoria, se trata de comprender la substancia para reconocer sus manifestaciones. Se trata de unificar, voy a decirlo más en filósofo, se trata de unificar lo universal con lo particular, porque todo lo que es real es la unidad de lo particular y lo universal, la unidad, el vínculo. La realidad no es ni pura diversidad ni pura totalidad. La realidad es la unidad de lo particular con lo universal. Eso es lo que Hegel nos está advirtiendo y nos va a mostrar largamente. Cada uno de nosotros es un modo, diría Spinoza, pero cada uno de nosotros es también simultáneamente la expresión de la sustancia, es decir, la expresión del espíritu. Cada uno de nosotros es un ser singular, pero el fundamento de cada uno de nosotros es la sustancia, el espíritu, y somos reales cuando unificamos la particularidad con la sustancia. Y cuando no logramos esa unificación, no somos reales, no somos verdaderos. Lo verdadero es la unificación de lo particular con lo universal. Y sin ello no tenemos ninguna realidad. Es decir, para Hegel, un ser verdadero, un ser humano verdadero, es aquel que realiza, que particulariza, que hace manifiesto el concepto espiritual en el que vive. Y eso es lo que lo hace verdadero. Y si fracasa en eso, pues entonces fracasa en ser real. Déjenme darles un ejemplo trivial, pero que espero que les ayude en esta unidad. Hegel se está diciendo ni pura diversidad, ni pura totalidad.
La verdad es la unidad de lo particular y lo universal, o bien la unidad del individuo con el espíritu. La unidad real del individuo con el espíritu. Déjenme darles un ejemplo que uso por razones también pedagógicas y espero que no lo tomen a mal, pero supongamos que alguno de ustedes se enamora de una muchacha, ¿no? Y va con su papá y le dice, quiero a su hija, se la compro. ¿Cuánto quiere? Yo aquí tengo todos mis domingos de toda la vida. Dígame usted, ¿cuánto quiere? ¿Qué le van a contestar? ¿Qué le van a contestar? Que está en un momento espiritual distinto, doctor, que ya no se venden las muchachonas. Le van a decir, oiga, ¿es usted terrícola? ¿Está viviendo en nuestros días? ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Qué le falló? Por supuesto que su amor es grande, yo no tengo ninguna duda, está dispuesto a sacrificar todos los domingos de su vida, pero ¿qué le falló? Tratar a la persona como objeto. Claro. Ha habido épocas en que las mujeres se compran y se venden, y todavía hoy, si vamos a lugares muy remotos, sucede. ¿Ha habido épocas así? Sí. Sí. Lo que le ha pasado a este amigo es que no está viviendo su época espiritual. Claro que su amor es grande, pero el problema es que va a fracasar porque no está viviendo su momento espiritual. ¿No es verdad? Supongamos que admite el concernido que no le van a vender a la muchacha y entonces le dice a ella, mira, yo he visto las películas de Pedro Infante y cuando no le hacen caso a uno, pues se las rapta a uno. Viene uno borracho con mariachis, un caballo, te agarro, te saco de aquí y te llevo. ¿Cómo que no? ¿Qué le van a decir? Díganme, ¿qué Pues le igual, falló? ¿no? ¿Qué le Sigues falló? viviendo 100 años antes. Claro, claro, claro. ¿Qué le diría a la muchacha en cuestión? A ver qué le diría. ¿Qué le diría? ¿Alguna compañera que me pueda decir qué le respondería a un pretendiente así? Por favor, no lo tomen a mal, ¿eh? No pretende ser injuria, no es. Es simplemente qué le diría. Pues yo creo que depende, ¿no? Porque si ella corresponde al sentimiento, pues, sí, a lo mejor y si se va, pero si no, ella lo tomaría como un secuestro. Si aceptara una situación así, lo más probable es que sea ella víctima del escarnio de todas las demás mujeres, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque viviría fuera de su tiempo, exactamente igual que él. ¿Qué es lo que estamos intentando decir? Algo tan trivial como, para ser un verdadero pretendiente, es preciso no solo el impulso individual. No basta con el amor, por muy intenso que sea. Tiene que ser un amor que corresponda al momento espiritual en que se realiza. ¿Por qué? Pues porque el encuentro entre subjetividades se ha modificado de tal manera que espiritualmente el trato de hombres y mujeres, entre hombres entre sí y mujeres entre sí, requiere una manera de comportarse. Y el que no se comporte así no es real, por mucho que esté en el mundo. ¿Sí me explico? Lo verdadero es la unidad del momento espiritual en que se está y la individualidad que se manifiesta. Eso sí es lo verdadero. Pero cuando esa unidad se rompe, porque el sujeto no se comporta espiritualmente como debe y cree que basta con el impulso individual, dice Hegel, ese sujeto está ahí en el mundo, pero no es verdadero y no va a lograr nada, por supuesto. ¿Sí se ve? El vínculo o lo verdadero es la unidad. Todo esto para decirles algo filosófico, ¿eh? Lo verdadero es la unidad de lo universal y lo particular. Si lo particular encarna lo universal, si lo universal produce lo particular, estamos ante lo verdadero. Pero cuando esa separación se rompe, entonces ya no estamos ante lo verdadero.
Y esto para Hegel es muy importante para comprender nuestras sociedades actuales, ¿sí? Hay muchas reminiscencias del pasado que están ahí, pero que ya no corresponden a nuestro momento espiritual, como la venta de muchachas en Guerrero. Lo que nos indigna es que justamente lo que está pasando ahí es algo que ya no corresponde a nuestro concepto de mujer. Y por tanto, aunque se siga realizando, es totalmente anacrónico, es totalmente cancelable. ¿Por qué? Pues no porque seamos kantianos racionales, sino porque ya no corresponde a nuestro tiempo. ¿Sí me explico? Ya no estamos viviendo espiritualmente en ese tiempo. ¿Sí está claro? Ahora sí me detengo porque, Yair, creo que tú tenías una pregunta que luego suspendiste, luego Netzaí. Sí, una, Esto es trivial, pero es muy importante, ¿eh? quizá un comentario pequeño. Creo que este párrafo que leímos ahorita se puede resumir en una de las máximas aristotélicas, ¿no? De no hay ciencia de particulares. Cuando lo leí hace unos días me sonó eso porque con base en el diagnóstico que Hegel hace de la filosofía de su tiempo, parece que eso se dejó de lado, ¿no? Con estas filosofías sensualistas o atrapadas en el dominio de lo sensible, pues parece que entonces quieren construir conocimiento de particulares, en el sentido de que esta diversidad de la que habla, pues se puede retrotraer a instancias individuales, ¿no? Objetos particulares del mundo que no corresponden a ninguna categoría universal o no tienen ninguna relación con lo universal. Entonces, no sé si aquí cabría mencionar esto de Aristóteles en este párrafo específico. Pienso que sí, pero he tratado de mostrar que Hegel va un poco más allá, ¿no? Que no es solamente una cuestión de conocimiento, sino es una cuestión de realidad. Es decir, tiene que ver con la manera en que podemos juzgar nuestra vida actual, nuestras instituciones actuales, nuestros propósitos actuales, ¿no? Es decir, tienes razón, no digo que no. Eso que dices es verdad. Solamente Hegel le da una dimensión mayor porque dice que esa es la manera de comprender nuestra existencia. Eso, por ejemplo, va a tener una gran importancia en su filosofía de la historia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es justamente de comprender qué es lo que realmente es acorde con nuestro tiempo. Y hay muchas cosas en nuestro mundo que ya no son acorde con nuestro tiempo. Y por ello la filosofía tiene que discriminar entre lo que es verdadero, es decir, lo que responde a su espíritu actual, lo que responde a nuestro espíritu actual, y por el contrario, lo que es un anacronismo, lo que es un parásito del mundo anterior que todavía existe, ¿no? ¿Sí se ve? ¿Sí se alcanza a ver? Por ejemplo, políticos como el señor Salgado Macedonio, pues está ahí, pero en realidad es un anacronismo. Está ahí, pero en realidad no es real, nomás está ahí. ¿Sí me explico? Hegel diría, pues mira, sí está ahí y va a dar mucha guerra, ¿eh? O sea, nos va a estar molestando muchísimo tiempo, pero en realidad, conceptualmente, está frito, está perdido. Desde el punto de vista espiritual está muerto, pero no lo sabe. Y entonces sigue dando guerra en el mundo, pero inútilmente, porque en realidad su acción ya es inútil. Tarde o temprano va a desaparecer esa especie, igual que desaparecieron los dinosaurios, ¿no es cierto? Porque ya no cabían en su tiempo, simplemente, ¿no? ¿Sí se ve? Hegel le da esa dimensión a esta unidad que toca a la existencia. ¿Está ahí? Sí, bueno, el ejemplo que usted nos dio ahorita, yo pensé en otro un poco más antaño todavía y, digamos, no tan particular. En el punto de vista espiritual, ¿cómo tomaría, digamos, cómo se podría tomar la conquista, ¿no? Digamos, si nuestras culturas precolombinas tuvieron un proceso orgánico espiritual y la irrupción y sustitución de otras formas espirituales, digamos, se podría decir que llegaron a romper lo que usted dice de esta comprensión espiritual que se realiza en ese momento, o sea, la irrupción o la sustitución de una forma de vida en ese momento y en ese lugar que irrumpe, digamos, sería irrumpir también en la verdad, digamos, en este caso particular
de las culturas No, a ver, precolombinas. no, a ver. Cuando nosotros queremos, voy a desviarme un poco porque el tema de Netzaí va mucho más allá, pero digamos, tiene interés porque nuestro gobierno actual ve las cosas de una manera muy particular. En la historia humana, el movimiento global de la humanidad es un proceso que, como Hegel va a mostrar, es la substancia moviéndose, la substancia desplegándose, ¿no es cierto? El encuentro entre la cultura europea y las culturas americanas era un momento que espiritualmente tenía que darse, pues porque la humanidad europea estaba expandiéndose en el siglo XVI y obviamente se encontraba con culturas muy distintas. ¿Que fue una tragedia, una catástrofe? Sí, pero es una catástrofe que se dio porque la expansión de la humanidad en ese momento, el momento espiritual, exigía esa expansión europea. Si nosotros vemos la conquista únicamente como una tragedia, estamos ignorando que al mismo tiempo que fue una negación, también fue la creación de algo nuevo. Nuestro país es la unidad de la cultura prehispánica y de la cultura europea. Dolorosa, ciertamente, pero real. La negación de las culturas prehispánicas fue sin duda, desde el punto de vista humano, una catástrofe, pero desde el punto de vista histórico fue el nacimiento de una sociedad como la nuestra, que es particular. Nosotros no somos europeos, nosotros no somos indios, no es verdad ya eso. Nosotros somos una mezcla que hace 500 años inició y que nos produce tal como hoy somos. Si queremos comprendernos, no podemos colocarnos en el punto de vista nostálgico de cómo fue que las culturas prehispánicas desaparecieron. Tampoco eran un bombón, ¿eh? O sea, hay que verlas como eran. Tenían un montón de cosas que realmente, para empezar, eran sociedades esclavistas. O sea, eso no hay ni duda. Y además basadas en formas teocráticas de gobierno. O sea, si nosotros nos colocamos desde el punto de vista histórico, pues tampoco es que hayamos perdido un bombón. Lo que sucedió fue que una cultura se encontró con otra que era más poderosa y que el movimiento espiritual de la humanidad condujo a ese encuentro. Yo no digo que no haya sido una tragedia, ¿eh? Claro que lo fue, pero desde el punto de vista histórico fue también una negación y la creación de lo que hoy somos. A mi juicio, no podemos colocarnos en un punto de vista nostálgico y tampoco podemos colocarnos en el punto de vista de decir, pues qué bueno, no. Simplemente el movimiento de la humanidad fue ese y lo que se generó fue una cultura particular que es la nuestra, de la que creo que tenemos que enorgullecernos. Nosotros somos lo que somos. Cualquiera de ustedes que haya tenido la mínima experiencia verá que México es un país extraordinariamente particular. En América Latina somos particulares. Hace años cuando se debatía de literatura latinoamericana en París, por ejemplo, hubo una vez que un argentino se puso a criticar a la literatura latinoamericana porque decía que era demasiado particular, ¿no? Demasiado nostálgica. Y no, entonces yo recuerdo que Carlos Fuentes le contestó con un dicho que luego se hizo muy popular. Mire, los mexicanos descendemos de los mexicas y de los conquistadores. Los argentinos descienden de un barco. Esa es la diferencia. Nosotros somos la mezcla muy compleja, pero muy importante y muy interesante de culturas distintas, y eso es lo que nos hace ser lo que somos. Me parece que tenemos muchas razones para enorgullecernos de lo que somos, sin caer en la nostalgia y tampoco sin pretender en las justificaciones. Eso no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista de la historia de Hegel, pues, lo que tenemos que entender es que la desaparición de esas culturas fue la emergencia de otra, el surgimiento de otra cultura que nosotros personificamos y que me parece que hay muchas razones para enorgullecernos de lo que somos. Eso es lo que somos. No vale la pena ponernos, de acuerdo con la filosofía de Hegel, no vale la pena ponernos en cómo deberíamos ser o cómo hubiéramos sido si no nos encontramos. Eso no tiene para Hegel ningún sentido. El presente es el que es
porque obedece a un movimiento global necesario. Mario, parece que esto no les gustó a muchos, pero en fin. ¿Qué Mario. tal? Saludos, doctor Sergio. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con sus buenos ejemplos que han explicitado de que hay que sabernos en nuestro presente, hay que sabernos en el mundo que estamos viviendo, hay que sabernos en el tiempo espiritual que nos corresponde. Y ponía los ejemplos de, pues no voy a ir a pretender a una mujer diciéndole, te voy a comprar, ¿no? Ya no es el tiempo ya no obedece a eso. A partir de aquí, mi primera pregunta va en torno a eso. ¿Cómo no confundirnos? Porque claro que Hegel no nos está diciendo esto, pero me gustaría que usted lo explicite. ¿Cómo no confundirnos en que saber vivir nuestro tiempo, saber estar en nuestro presente, que no se vaya de ahí a lo siguiente de, bueno, pues ahora mi mundo espiritual pues es un mundo de engaño, de mentira, de corrupción, pues entonces yo debo vivir conforme ahora está mi mundo espiritual, ¿no? Voy a ser un ser también de mentira, un ser también de engaño, ¿no? Porque vivo de acuerdo a mi época. Mi época está corrompida, pues yo me vuelvo un ser también corrompido, porque debo vivir de acuerdo a mi época. Sé que Hegel no nos está diciendo eso, pero me gustaría escucharlo en este ámbito de qué significa vivir el tiempo espiritual de nuestra época, porque se puede llegar a confundir con esto. Eso por un lado. Y mi segunda pregunta va por lo que mencionaron al inicio. Efectivamente, como bien se comentó, Hegel no va a estar de acuerdo en que solo hay 12 categorías, como lo señala Kant, sino pues en el mismo desarrollo, en el mismo proceso, pues se van planteando más. Pero también lo que exige y lo que implica hablar de categorías, ¿no? Que lo ligo un poco con lo que usted mencionó, tendría que ver con esta unión de universal y particular, porque a veces pareciera que también en nuestro tiempo caemos en trivializar el concepto de categoría. No, pues está la categoría de la tristeza, está la categoría de la educación aquí en San Pablo del Monte, está la categoría de cómo me siento hoy. Y ya parece que todo está categorizado y a veces eso no obedece, ¿no? Ya usted me dirá, a que precisamente la categoría tenga que ver, sí, con un particular, pero visto desde una universalidad. ¿Qué son esos dos puntos, doctor Sergio? Sí. A ver, respecto al primero, comprender el presente quiere decir para Hegel fundamentalmente comprender la manera en que la razón se ha constituido hoy hasta alcanzar los conceptos que reconoce como verdaderos, que reconoce como válidos racionalmente para vivir. Si nosotros miramos nuestra sociedad, sin duda alguna, como tú dices, se puede tomar la perspectiva pesimista de que está conformada solo por mentirosos, solo por astutos, y que a los astutos les va bien y a los buenos casi nunca nos va bien. Entonces, claro, es relativamente fácil creer que entonces hay que unirse al otro. Pero Hegel advierte que no, que lo racional es aquello que permite una verdadera solidaridad, una verdadera comunidad con el otro. No es solamente nuestro juicio particular y lo que vemos, sino qué es lo que permite una sociedad de hombres libres, racionales, qué es lo que se requiere para vivir en esas condiciones. Y en esas condiciones para vivir no se puede requerir ni la mentira, ni el engaño, ni la astucia, ¿no es cierto? Si nosotros queremos vivir racionalmente, tenemos que descansar en valores que permitan una libertad común, una libertad para todos, mía, pero respecto a los demás también. Esa dimensión, digamos, espiritual y totalitaria de Hegel es muy importante porque no podemos creer que la verdad es la perspectiva particular que mi conciencia me da del presente. No, al contrario, hay que referirse justamente
a que el fin humano es construir un mundo humano, es decir, un mundo de yo con el otro, de solidaridad con el otro, un mundo en que todos podemos gozar de la misma libertad. Ese es el concepto al que llegamos. Así fue como se fundó la modernidad, ¿no es cierto? Que fracasamos, ciertamente. Que hay obstáculos, sin duda alguna. Pero ese es justamente el concepto que estamos buscando. Y por eso se explican las luchas políticas, ¿no es cierto? Si ahorita nosotros decimos la clase política mexicana es mentirosa, pero ya no la soportamos, ¿por qué no la soportamos? Pues porque ya no podemos aceptar una dirección social que descanse en la mentira, en el engaño, en el doblez, ¿sí me explico? Esa diferencia entre lo que vivimos y lo que conceptualmente queremos vivir es lo que para Hegel moviliza la rebeldía. Para Hegel hay una rebeldía racional que consiste en decir, hemos alcanzado un concepto de libertad común, hemos alcanzado un concepto de libertad individual y colectiva que si no se realiza, provoca nuestra rebeldía, nuestra insubordinación. ¿Sí me explico? Ahí Hegel dice, es que no es solamente que el mundo sea como es, sino que hay que comprender el concepto que el mundo ha alcanzado de sí para ver su realización, porque eso es exactamente lo que moviliza nuestra inconformidad. Así es como juzgamos, ¿no es cierto? En cuanto a lo segundo, yo decía, no recuerdo si fue en esta clase o en la otra, pero hay que distinguir muy bien entre cuando uno utiliza un término y cuando uno utiliza un concepto o una categoría, ¿no es cierto? Tendemos a creer que conceptos como melancolía o tristeza son en realidad conceptos que pueden explicar, por ejemplo, la comprensión que tenemos global del mundo. Pero ahí hay que tener mucho cuidado porque Hegel insiste en que filosóficamente la razón lo que exige es para que algo sea una categoría, un concepto, tiene que estar vinculado a muchas otras categorías y conceptos en un horizonte sistemático. Es decir, si yo tomo, por ejemplo, el principio de nuestro mundo es un mundo de la falta de compasión. Bueno, eso no es falso, hay falta de compasión en nuestro mundo, pero esa no es la categoría completa, porque esa hay que colocarla en el conjunto de categorías que determinan nuestro presente, nuestra vida actual, y que le dan sentido incluso a la tristeza. ¿Sí? Las afecciones que sentimos o las pasiones que tenemos no son falsas. El problema es creer que son autónomas. Para Hegel, el problema racional es justamente que todas esas concepciones particulares del mundo sean sometidas a la prueba de si son la totalidad o solo son una particularidad. ¿Podemos explicar, por ejemplo, nuestra soledad? Pues sí, sí podemos explicarla. Nuestras sociedades producen individuos solos, aislados, separados unos de otros, y no tiene nada de extraño entonces que se refugien en sí mismos. Pero esa no es la verdad, es solamente una parte de la película. ¿Sí? Si alguien te dice, es que el mundo está compuesto de mentirosos y tramposos, entonces, sí, es parte, pero es solo una parte de la película. Esa no es la película completa. La película completa es justamente lo que muestra el concepto global en que vivimos, que incluye, por supuesto, términos como ese. ¿Sí me explico? Hegel diría, no es falso lo que estás diciendo, es incompleto. Colócalo en el conjunto de categorías del presente y entonces verás el lugar que ocupa y la razón que tiene para ser, pero también la razón que tiene para no ser, para ya no seguir siendo. ¿Sí me explico? Diego. Sí, Perdón, profesor. me están deteniendo mucho, pero no me molesta, pero tomen conciencia de que por eso avanzo poco. Ok, bueno, de manera resumida, nada más quería saber qué tanta relación hay Hegel y Sartre, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo que daba de la niña me recordó a Sartre, ¿no? Es en esta frase que dice, el hombre es un ser según su circunstancia o su situación, ¿no? Esta situación también hay un proceso
espiritual que va a haber en el individuo, pero no sé qué tanto tome Sartre, ¿no? Estas ideas de Hegel y si haga una buena lectura, así como Marx tiene su lectura de Hegel, Sartre no sé si la va a interpretar mal o la va a interpretar bien. Y esta sí, relación del ser es en situación, circunstancia. Sí, pero a ver, primero hay que recordar, déjame empezar por una cosa medio anecdótica, pero que te explicará. En la época en que en la época en que Sartre avanza en el existencialismo, en Francia Hegel es muy mal conocido. Hegel es muy, muy mal conocido. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que el existencialismo sin duda dice que el hombre es su circunstancia, pero es él, nada más él, ¿no? Mientras Hegel diría el hombre es su circunstancia unidos, ¿sí? Hegel diría del existencialismo otra vez, es un punto de vista real y además es un punto de vista que surge inmediatamente después de la Segunda Guerra, en que el individuo ha perdido completamente la noción de una humanidad congruente. Y es perfectamente comprensible que el sujeto se refugie en sí mismo. Y Hegel diría, me parece totalmente natural que un individuo de la posguerra en Europa no crea en la totalidad y no crea más que en el horizonte particular, ¿no es cierto? Es perfectamente comprensible. Pero otra vez, ¿esa es la película completa? Hegel diría, no, no, no. Sartre también es el autor de la célebre frase, el infierno son los demás. Eso Hegel no lo aceptaría para nada, ¿sí? Desde luego que los demás son una pesadilla, pero también son necesarios. El problema justamente es que en un momento de profunda ruptura entre el individuo y su sociedad, o el individuo y su historia, pues el individuo se refugia en sí mismo. Y ese es un movimiento perfectamente comprensible, pero no es más que una parte de la película. ¿Sí me explico? Hegel diría, claro, si tú dices que el infierno son los demás, pues te has cancelado realmente alcanzar una totalidad. Te has cancelado esa opción. Quiere decir que los demás son siempre buenos y no, 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 no. Quiere decir que la relación que guardamos con los demás es una relación necesaria que puede sufrir rupturas. Pero ya hablaremos de eso en el plano dialéctico. ¿Sí queda más claro? Sí, pero gracias. Hegel diría, otra vez, como en el caso de Mario, es una parte de la película, pero no es la película completa. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Bueno, vamos a avanzar. Termino esta parte para avanzar en algo nuevo. Dice en la página 12, al confiarse a las emanaciones desenfrenadas de la sustancia, creen que ahogando la conciencia de sí y renunciando al entendimiento, son los elegidos a quienes Dios infunde en sueños la sabiduría. Pero lo que en realidad reciben y dan a luz en su sueño no son, por tanto, más que sueños. Vean ustedes a Hegel en la impaciencia, ¿no? Si, vean ustedes al Hegel impacientándose claramente con decir, y además pretenden que eso está por encima del conocimiento, pero en realidad esos que se creen elegidos porque en un sueño han encontrado la verdad, no generan más que sueños. Esta parte me parece importante porque muestra al Hegel que yo intento reivindicar, al Hegel racional, al Hegel que sostiene que el mundo no es bello, ¿eh? El mundo es absurdo y tiene muchos aspectos negativos, pero uno no puede simplemente ver el mundo de manera irracional, tiene que verlo en su racionalidad que incluye su diferencia, que incluye su negatividad. Pero eso, reconciliarse con lo negativo del mundo, es justamente lo que la dialéctica pretende. ¿Sí se ve? No pueden quedarse viendo nada más la cruz del presente. Tienen que ver también la rosa, la razón que está activa. El hombre se puede equivocar, pero esas equivocaciones son parte de la humanidad. ¿Sí? Solamente una filosofía externa al mundo cree que es posible tomar el camino del bien sin errar nunca, ¿no? Yo siempre bromeo, lo voy a hacer otra vez porque mis ejemplos quieren ser clarificadores, no los tomen por favor a mal, pero imagínense ustedes que yo escribiera la crítica de la razón amorosa.
es decir, una guía para que nunca se equivoquen en el amor. Como dice Kant, la crítica de la razón pura está para que la razón no se extravíe, para que sepa a dónde puede ir y qué puede alcanzar. Bueno, imagínense que yo escribo la crítica de la razón no pura, sino amorosa. Es decir, una crítica para decirles, si siguen este camino verdadero, nunca van a fracasar en el amor. ¿Será posible? No, profesor. Me temo que no. Me temo que no. En la vida y en el amor, el fracaso es parte de la vida. Eso es muy hegeliano. Si no se equivocan, ¿cómo pueden acertar? Si no supiéramos, ¿cómo podríamos saber que algo es verdadero si no tenemos el concepto de error? Entonces, Hegel va a decir, yo no puedo indicarles cómo vivir. Yo lo que les puedo indicar es cómo están viviendo y qué es la verdad en lo que están viviendo, para que sepan discriminar, pero no les puedo enseñar cómo vivir. Por lo demás, ya no necesitan de mis consejos, ya están viviendo. ¿Sí se ve? ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario de esta parte? Nos llevó muy lejos, pero espero que haya sido útil. ¿Qué piensan? ¿Comentarios? ¿Voluntarios o involuntarios? ¿Qué prefieren? Bueno, a lo que agrega usted, también me gustaría comentar que sería imposible escribir tal cosa, ya que se quedaría únicamente remitida a su momento espiritual. O sea, tal vez avancemos mucho y bueno, como retomando un poco el ejemplo que dio previamente de si queremos comprar una muchacha, pues eso actualmente sería imposible. Tal vez hace 100 años sería una realidad. Tal vez lo que usted pretendiera escribir en su libro pues, se quede únicamente a su momento espiritual. No creo que valga tampoco para eso, pero bueno, en fin, espero que el ejemplo no les confunda. Bueno, ¿algún comentario más? Voy a pasar al siguiente apartado, que en la traducción de Wenceslao Rosa se llama lo verdadero como principio y su despliegue. Esta parte es muy importante, ¿eh? Dice Hegel, no es difícil darse cuenta, por lo demás, de que vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su ser ahí y de su representación y se dispone a hundir eso en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación. Ahora, esta frase es muy importante. Hegel piensa que en su tiempo, y sobre todo con la Revolución Francesa, se está inaugurando un nuevo momento histórico. Se está abriendo una experiencia de la humanidad, una nueva experiencia de la humanidad. ¿Qué enseña esta experiencia? La libertad. Enseña, dice Hegel, que los seres humanos han alcanzado conciencia de sí mismos y de su libertad. Había sido un proceso gradual. Los seres humanos habían ido aprendiendo a comprender la naturaleza, por lo menos desde el siglo XVI, si no es que desde la época griega, habían ido aprendiendo a la naturaleza. Los seres humanos habían aprendido a liberarse de la superstición. Les decía que cuando murió Satanás, se inauguró la modernidad. Habían alcanzado su libertad religiosa, habían alcanzado su libertad de pensamiento, habían alcanzado su libertad científica, pero les faltaba su libertad política, su libertad social. Y eso es lo que acaba de ocurrir, dice Hegel. Acabamos de entrar en un nuevo momento histórico, en un nuevo umbral, porque lo que los seres humanos han alcanzado es, ahora sí, la conciencia completa de su libertad. Ya habían alcanzado la libertad científica, ya habían alcanzado la libertad religiosa, pero ahora alcanzan la libertad política y social, la completa libertad entera. Y la filosofía tiene que responder a eso. La fenomenología del espíritu quiere ser la respuesta a su tiempo, otra vez, el presente en filosofía. Y la respuesta para Hegel es una filosofía de la completa libertad. Vean por qué el propósito de Hegel.
Si yo les digo que no comprenden el mundo, si yo les digo que su acción en el mundo no tiene importancia, si yo les digo que frente a Dios no son nada, pues les estoy diciendo que no son libres porque dependen o del mundo o de Dios o de la superstición. Una filosofía a la altura de nuestro tiempo, dice Hegel, tiene que ser una filosofía de la completa libertad, es decir, que le devuelva al ser humano la completa convicción de su poder de actuar, que retire de su vida toda superstición, que retire de su vida toda limitación externa, que le devuelva la capacidad de actuar y de saber que actuando puede transformarse. Vean ustedes, ese es el alcance de la filosofía de Hegel. ¿Sí? De lo que se trata es de pensar la completa libertad humana, sin entraves, ni religiosos, ni políticos, ni sociales, ni científicos. Yo les decía que la filosofía de Hegel es optimista. Ahora ven por qué. Porque él cree que se ha inaugurado un nuevo momento espiritual de la humanidad. Momento de la completa conciencia de sí, de la humanidad, del espíritu, que se sabe ahora libre, que ya no admite la trascendencia de Dios, que ya no admite la trascendencia de la sociedad, que ya no acepta poderes políticos puestos por fuerzas externas, que ya no admite que la vida sea llevada por factores externos. Pues esa es la filosofía de Hegel. La filosofía de Hegel quiere responder a todo ello, devolviéndole al ser humano su completa capacidad de autodeterminación. Ya no hay ninguna fuerza trascendente, ya no hay ningún misterio inaccesible. Lo que hay es el trabajo gradual por el cual el ser humano se apropia del mundo y se transforma a sí mismo sin cesar. Esa es la filosofía de Hegel. Es el presente de la libertad hecho filosofía. Y dice Hegel, y una filosofía que les diga que no conocen, una filosofía política que les diga que la sociedad es otra cosa, una filosofía de la religión que les diga que Dios está en las alturas y ustedes aquí abajo, pues eso no es una filosofía libre. ¿Sí me explico? Una filosofía que los ponga en manos de otra cosa, pues es cualquier cosa menos una filosofía de la libertad. Por eso la filosofía de Hegel quiere ser una completa reconciliación del ser humano con el mundo y consigo mismo. Que siempre acertamos, no, por supuesto, pero los errores también son nuestra obra. ¿Sí se ve? La gracia de la filosofía hegeliana es comprender la razón en su propio movimiento, aun cuando se equivoca, aun cuando comete atrocidades. Claro que nos equivocamos, claro que tenemos aspectos negativos, claro que por momentos se desgarra la unidad del individuo con la sociedad. Pero eso es otra vez solo parte de la película. La verdad es, por el contrario, la búsqueda de la conciliación, la búsqueda de la realización. ¿Sí se ve? Esa es la filosofía del presente. Cuando Hegel nos dijo que vio el espíritu del mundo a caballo, no estaba bromeando, estaba diciendo, miren, ahí está la libertad. ¿Sí me explico? Se acabó el mundo feudal. ¿Se acuerdan que les decía que Alemania en la época de Hegel es feudal todavía? Cada pueblo tiene su obispo, su conde, su no sé qué, ¿no? Y entonces, pues están viviendo en un mundo feudal. Por eso Hegel dice, ahora veo el espíritu del mundo que ya exige que no haya esas particularidades, ¿no? Que no es cierto que cada Pedro Páramo tenga su pueblo, o sea, eso ya no puede ser. Que es a cañonazos, bueno, pues sí, ¿qué querían? Ni modo fuera de palabra, ¿no? O sea, así fue la cosa porque un parto supone una violencia. Entonces Hegel va a decir, acaba de abrirse un nuevo momento histórico y la filosofía tiene que responder a él. La filosofía tiene como tarea responder a esa exigencia espiritual de la libertad. ¿Ven ustedes por qué Hegel está muy cerca de Marx? Está diciéndonos, los seres humanos han cobrado enteramente la convicción de que pueden construir las condiciones de su existencia sin obstáculos. Pero para eso hay que luchar filosóficamente porque la conciencia común vive eternamente atrapada en los obstáculos.
y porque la filosofía conspira con eso. ¿Cuántos filósofos les han dicho a ustedes que no conocemos la sociedad, que no conocemos en realidad las cosas, que Dios sigue en las alturas y nosotros por aquí abajo en la finitud? ¿Se ve el proyecto hegeliano más claro? Hegel quiere responder a la modernidad, a la absoluta libertad del ser humano. Y piensa que una filosofía que los condene, que los entregue a fuerzas externas, no está a la altura del presente. Esa no está a la altura del presente. ¿Ya se ve la motivación profunda? Dice Hegel más abajo, el espíritu ciertamente no permanece nunca quieto, sino que se halla siempre en movimiento incesantemente progresivo. Pero acaba de irrumpir, así como el niño nace en un momento y detiene 9 meses de gestación con la irrupción violenta y a gritos, pues igual el espíritu del mundo acaba de nacer a un nuevo momento espiritual. ¿Sí se ve? Y al final ese párrafo es muy bonito porque dice Hegel, ya se puede ver, dice ahí, ya se pueden ver los signos, dice Hegel, la frivolidad y el tedio que se apoderan de lo existente y el vago presentimiento de lo desconocido son los signos premonitorios de que algo otro se avecina. Esos paulatinos desprendimientos que no alteran que no alteran la fisonomía del todo, se ven bruscamente interrumpidos por la aurora que de pronto ilumina como un rayo la imagen de un mundo nuevo. Vean ustedes, Hegel construye metafóricamente el nacimiento de un momento espiritual. Hegel es el autor de esa frase que luego Marx hace suya. ¿Se acuerdan? Pero que los dos toman de Shakespeare. Cuando dice Shakespeare, bien cavado, viejo topo. ¿Sí? Has estado trabajando ahí abajo y no se ve tu presencia, ¿no? Tiras un cachito acá, tiras un cachito allá y nadie pela muy bien todo. Pero eso se va acumulando. Y llega un momento en que un mundo nuevo sale, porque todos esos momentos de evolución que ya están presentes se hacen visibles de improviso como el rayo, como el nacimiento. Estamos asistiendo al nacimiento de un mundo nuevo. Claro, Hegel tuvo excesiva confianza en el mundo burgués, si ustedes quieren, pero bueno, pues es la época que le toca vivir, ni modo que dijera, y después de mí vendrá Marx y luego vendrá Lenin, y por supuesto que no, ¿no? Él dice, estamos irrumpiendo en un momento nuevo, y el tedio, el fastidio, toda esa insatisfacción en la que vivimos son las muestras de que algo nuevo se avecina. Ahí es donde el filósofo tiene que poner la mirada, en esos momentos, en esos instantes particulares que sin duda, o mejor, anuncian que algo nuevo se precipita, porque el espíritu siempre está actuando, siempre. ¿Sí? Los que ven el mundo como paralizado no son hegelianos, porque lo hegeliano es lo mismo que en Marx, ver que los procesos ya están en marcha, que no le están pidiendo permiso a nadie, ya están caminando y que un día irrumpirán con la fuerza de un mundo nuevo. Hegel cree, y por eso ve el alma del mundo a caballo, que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo momento espiritual. Y la filosofía tiene que responder a él. Si el mundo nuevo se caracteriza por la autoconciencia de la libertad, la filosofía tiene que ser la reflexión sistemática de por qué esa afirmación de la conciencia en la libertad es verdadera. Y eso es lo que Hegel construye. En la filosofía del derecho, un orden racional, en la lógica, un orden comprensible, en la historia, un orden que se desarrolla. Eso es. Ese es el propósito de Hegel. Convencerlos del poder de la autodeterminación. Por eso les decía que el Hegel que yo presento es muy optimista, porque ese es su propósito final. Que no desconfíen de ustedes mismos, que no se pongan barreras inexistentes, que vean que su acción en el mundo es valiosa, por muy pequeña que sea, porque contribuye
a ese movimiento que está ya presente y que tarde o temprano desembocará en otra cosa. Me detengo. ¿Cómo la ven? ¿Ya están viendo un poco el devenir? Me detengo porque otra vez considero que esto es muy importante. Comentarios. Bueno, realmente eso es interesante porque en efecto, ¿no? Justamente lo que está observando Hegel es, es lo que es la Revolución Francesa. Al momento de señalarlo, el espíritu va montado a caballo, pues justamente va relacionado también con otro párrafo posterior, ¿no? Todo este tránsito ha sido largo y laborioso para el propio espíritu y se está consolidando justamente en este momento. Ya llega, pues lo que significa la revolución en este momento es la lucha contra las monarquías absolutistas. Ya con eso pues viene instaurado lo que es se viene instaurando lo que es la modernidad, o viene consolidándose lo que es esta época moderna. Y pues eso trae la Revolución Francesa, y justamente pues Hegel trata de dar una respuesta a ello. Todo ese tránsito que ha venido de la filosofía, no sé, desde los inicios de la modernidad, Locke, Hobbes, hasta acá pues está concretizándose ya en un momento, y Hegel justamente lo está historizando, qué está pasando en este momento, todo ese largo y azaroso camino que recorrió el espíritu hasta consolidarse. Muy bien, así es. ¿Algún comentario más? A ver, yo les pido que hagan comentarios, porque me parece que lo que está diciendo Hegel es importante y puede ser muy revelador para el futuro. Comentarios. Si no hay voluntarios, agarro involuntarios, ¿eh? Sí, profesor. A ver. Soy René Daniel. Sí, sí. Bueno, a mí se me ha venido a la mente el concepto de negación en Hegel. Y digo esto porque pienso que la conciencia, a través de la negación, hace su experiencia en el mundo. De modo que la negación es acción reflexiva y práctica. Ahora bien, yo podría, no sé, añadir al respecto que probablemente algunas personas estarían a favor de un régimen político, económico, socialista, mientras que otros estaríamos a favor de un régimen político, económico que se justifica a través de una democracia presidencialista. Y aún estando de acuerdo o en desacuerdo en lo que atañe a cualquiera de estos regímenes político-económicos, trataríamos de dar argumentos, es decir, comprensión del pensamiento en el pensamiento mismo, para señalar qué régimen político-económico es el más sensato. Y entonces, por medio de la acción del espíritu, las personas pudiésemos lograr, pues, tener una noción en torno a qué implica un Estado democrático. Eso es lo que se me vino en mente. De hecho, hasta lo tomé nota, lo escribí. Gracias. Bueno, lo que va a suceder es que cualquiera que sean nuestros puntos de vista particulares, que podemos argumentar, por supuesto, que podemos defender, el movimiento global lo dirá, ¿no es cierto? Eso lo dirá el proceso mismo. Lo que la filosofía hace no es pretender guiar el proceso, porque el proceso tiene un movimiento propio. Podemos participar clarificando la situación, presentando nuestros puntos de vista, pero esta presentación lo que va a encontrar es un movimiento objetivo, en donde algunos casos serán desechados y otros serán retomados. ¿Sí? Ya la razón activa dirá cuál es el régimen político que sucederá. ¿Sí se ve claro? Eso es un proceso individual, porque los individuos participamos, pero global, porque hay un movimiento mucho más allá del punto de vista individual que acabará resolviendo la situación. Creo que me parece muy importante esto último que señala doctor Sergio, en la medida de que a veces llegamos a pensar que de nosotros depende completamente el proceso. Y yo creo que lo que usted acaba de comentar en este momento da un matiz muy importante. Claro que nuestra individualidad en este proceso del devenir del mundo no es que esté eliminada, pero tampoco de nuestra propia individualidad depende hacia dónde va a terminar el proceso mismo, para no sentirse a veces uno amo, dueño y señor del propio devenir, que a veces hay ciertas posturas en ese sentido.
Y nada más igual rescatar lo que usted ha marcado de la importancia del error, ¿verdad? La importancia del fracaso, la importancia del equivocarse, que no es algo alejado de la razón, sino también es parte del propio movimiento de la razón. O sea, porque sí vemos en otro tipo de filosofías donde el error es una cosa distinta a la razón. Parece que en Hegel esto no es así. Y yo creo que esto marca algo crucial, porque casi siempre en nuestra vida cotidiana uno crece o uno es enseñado a trata de evadirte del error, cuando precisamente el error es parte constitutiva de nuestro propio desenvolvimiento, de nuestro propio desarrollo en el mundo. Y pues nada más ahí usted cómo vería esta cuestión de que, pues si bien usted señaló que en este momento, cuando tocó el tema de Sartre, que pues Hegel no era del todo bien leído en Francia, pero luego también pasa de que creo que también Hegel tampoco es del todo bien leído, pues por ciertas lecturas de Marx. Claro. En ese ámbito, y a veces usted lo tocó, ¿no? Hegel vio en la Revolución Francesa la irrupción de un nuevo mundo, pero pues luego Marx va a decir que no, que ese mundo no fue realmente la libertad y que estaba equivocado. Pero yo rescato lo que usted dijo, ¿no? En relación al estadio anterior, que es un mundo feudal, yo no veo que esté equivocado Hegel, ¿no? Claro que la Revolución Francesa en relación al mundo feudal, pues sí era ese mundo de la libertad. No sé si pudiera usted comentar algo ahí, porque a veces muchos se toman de Marx para decir que Hegel vivía en un completo error, ¿no? Pero creo que no va por ahí, creo que es muy injusto ese tipo de cuestiones. Sí, bueno, dos cosas de tu comentario. El primero es, nuestra acción en el mundo, otra vez, es la unidad del espíritu y de la acción individual. Y eso es lo que nos hace verdaderos. Incluso como filósofos, si nosotros tenemos una idea y la proponemos, es perfectamente legítimo. Solamente que esa idea va a entrar en el movimiento global de la vida espiritual. Y ahí es donde se hará verdadera o no. No es verdadera porque está en mi cabeza y está bien organizada. Es verdadera porque coincide con el movimiento global, coincide con el concepto del movimiento global que se va dando. Esa es exactamente igual que en el caso de la verdad lo que sucederá. Y en lo segundo, en efecto, durante mucho tiempo el marxismo renunció a Hegel. La sombra de Marx fue muy importante en esa dificultad para acceder a Hegel, porque la crítica marxista era devastadora, ¿no es cierto? Pero esa sombra en realidad se convirtió en una lectura muy injusta, ¿no es cierto? Hegel, por supuesto, que no es un revolucionario, no es un revolucionario, pero es un filósofo que creyó en la libertad firmemente. Es un filósofo que creyó que con el mundo que se irrumpía, que es el mundo burgués finalmente, pero que todavía estaba en pañales, ese mundo era la realización de la libertad por completo. Se le puede reprochar, pues a mí me parece que sería tan injusto como reprocharle que hablar en alemán. Pues, ¿qué quieren que haga? Pues si está viviendo en ese momento, o sea, que no adivinó el futuro, bueno, pero nadie lo adivina, o sea que evaluar a Hegel es, como en el caso de todos los pensadores, evaluarlo en las condiciones en que puede pensar. La filosofía no es profecía, eso Hegel, cuando Hegel dice en esa metáfora muy célebre que la filosofía solo arranca después de la vida, es decir, que arranca justamente después del atardecer, el búho de Minerva, en realidad lo que está diciendo es, la vida está desplegándose, la filosofía es comprensión de la vida, no es ni guía de la vida, ni la filosofía es comprensión de lo que estamos viviendo. La filosofía siempre llega cuando la realidad ya está en marcha. ¿Por qué? Porque vivir no es algo que los seres humanos necesiten como consejo, es algo que ya están haciendo y nuestra tarea es comprender lo que están haciendo, ¿sí? Ahora, obviamente eso nos coloca en una perspectiva particular. Ninguno de nosotros puede prever el futuro, lo que sí puede es comprender el presente y con eso
basta, ¿no es cierto? Ahí Hegel se separa de todas esas visiones proféticas. Sí, a Hegel hay que pensarlo en su tiempo, en la Alemania de inicios del 19, una Alemania que no está ni siquiera en la vanguardia de Europa, o sea, y sin embargo, su filosofía esta del devenir y de la acción es verdaderamente revolucionaria. Eso es lo que va a decir Marx al final del Capital, ¿no? Pero la cuestión es que no puede separarse de su tiempo. Ahora, leer a Hegel de esa manera me parece totalmente inadecuado, ¿no? Por ejemplo, hay lecturas feministas que lo acusan del papel que le da a la mujer. Hombre, pues por supuesto, pero es que ¿qué otra cosa podía pensar el filósofo en 1820? Pues ni modo que adivinara el movimiento feminista, el YouTube, ¿no? ¿Cómo se llama? Ni modo que adivinara eso, o sea, hay que juzgarlo exactamente en lo que era posible pensar en su momento, porque nadie puede escapar a su momento en el pensamiento. Había unas manos que ya se retrajeron, creo que Yair y Diego, ¿ya no desean participar? Yo sí, pero si quiere Diego primero, no hay problema. Bueno, nada más mi comentario era así como Hegel ve el papel de la Revolución Francesa, ¿no? Como este inicio, ¿cuál es el papel que ve Hegel en la etapa de la Ilustración, así como lo ve Kant? ¿Cómo lo estaría describiendo Hegel? ¿O ahí Hegel tendría un papel menor, ¿no? A comparación de Kant. No, yo creo que Hegel pertenece a ese movimiento, ¿no? Yo he tratado de defender justamente a un Hegel racional a tope, y que incluso va más. A ver, Hegel se considera, quizá eso es importante decirlo, Hegel se considera un continuador de Kant. Hegel aprecia muchísimo a Kant. En la filosofía, en la historia de la filosofía, Hegel dice que con Kant nació la filosofía moderna. Kant es un punto de vista inevitable para Hegel. Ese es un punto de vista que la filosofía alcanzó y al cual no puede renunciar, pero no fue suficientemente lejos. Hegel cree que sigue el proyecto kantiano, pero que lo lleva a su conclusión, que Kant no acabó la revolución que inició. Kant, puede decirlo metafóricamente, Kant tomó la Bastilla, pero no le cortó la cabeza al rey. Hegel quiere tomar la Bastilla y cortarle la cabeza al rey. ¿Sí se ve? Y por eso dice Hegel que en realidad el movimiento de la modernidad y el movimiento que inaugura Kant es imparable, pero ahora hay que llevarlo a su conclusión última. Es decir, no hay por qué ponerle límites a la razón, no hay por qué darle un lugar a la fe al lado del entendimiento. No hay razón. Hegel cree que es un continuador de Kant, pero que lleva a Kant a sus últimas consecuencias, que por lo demás, según Hegel, ya estaban en el sistema kantiano latente. Esa sería una lectura aparte, sería un curso totalmente aparte, pero Hegel considera que simplemente ha prolongado de manera crítica el proyecto kantiano, quitándole las limitaciones que Kant mismo le puso. ¿Sí? Yair. Hasta donde hemos leído, o sea, hasta aquí, me parece también haber una invitación, ¿no? Es decir, en medio de toda esta impaciencia de Hegel, parece que nos está invitando a hacer exactamente lo mismo, es decir, a construir una filosofía que responda a las exigencias del espíritu actual, ¿no? Y me parece que ahí está, digamos, concentrado todo lo que hemos hablado a lo largo de las clases, es decir, a construir una filosofía como ciencia en el sentido de que sea capaz de comprender la experiencia humana, y entonces ahí es donde sale la noción del esfuerzo, ¿no? Eso va a requerir un esfuerzo, la filosofía va a requerir que, digamos, nos esforcemos para conceptualizar este espíritu actual en el sentido de comprender la existencia humana, comprender cómo el despliegue de la razón la ha llevado a ser como es, ¿no? El día de hoy. Entonces, me parece que hasta aquí está muy bien condensado todo lo que hemos visto, ¿no? Se puede resumir como esta invitación. Si prescindimos del proyecto hegeliano, pues ya, está bien, ¿no? Hacemos otro tipo de filosofías y listo, ¿no? Pero siguiendo esta línea, entonces
pues tenemos un gran reto, ¿no? Frente a nuestros ojos, ¿no? Porque la época actual en la que vivimos, al igual que en la que vivió Hegel, es muy compleja. Sí, tienes enteramente razón, Jair. Continúo, porque me quedan creo que 15 minutos de la clase nada más. Sin embargo, dice Hegel, si hemos visto que estamos en el umbral y que acaba de irrumpir un mundo nuevo, que es el nacimiento de un momento del espíritu, fíjense, el espíritu también tiene nacimientos, ¿eh? El espíritu también caduca y luego renace, se niega a sí mismo solo para renacer, por eso es que es la totalidad. Dice, sin embargo, este mundo nuevo no presenta una realidad perfecta, como no la presenta tampoco el niño recién nacido, y es esencialmente importante no perder de vista esto. La primera aparición es tan solo su inmediatez o su concepto. Es decir, está el concepto en sí, exactamente igual que, como decíamos, después de 9 meses y un parto feliz, tenemos una larva de mamífero, pero aún no un ser humano. ¿Sí? El primer nacimiento es ya la potencia, es el concepto, pero aún en sí, es el concepto no desplegado, es el concepto que no se ha actualizado. Y así es como hay que ver el presente, dice Hegel. Acaba de nacer, pero le falta todavía toda su experiencia y eso le va a llevar siglos, eso le va a llevar una larguísima elaboración para que el concepto de libertad que hemos alcanzado se vuelva mundo presente. Ya tenemos el concepto, ahora hay que hacerlo realidad, ahora hay que llevarlo a la vida. Ya tenemos la idea, pero ahora tenemos que modificar el mundo para ajustarlo a nuestra idea, es decir, para alcanzar nuestra verdad. ¿Sí se ve? Claro que podemos construir un mundo verdadero, ya tenemos el concepto, pero hay que pasarlo a la realidad. Ahora hay que darle presencia efectiva, pues eso es lo que describe, según Hegel, la vida política. Ya tenemos el concepto, ya queremos, ya sabemos qué clase de sociedad queremos, ya sabemos qué clase de libertad queremos vivir, ya sabemos qué clase de mundo deseamos para nosotros, porque ya tenemos un alto concepto de nosotros mismos, pero ahora hay que llevarlo a la vida. Y eso es muy complicado, porque hay fuerzas en todas direcciones. ¿Sí se alcanza a ver? Ya llegamos al concepto. La humanidad alcanzó la completa conciencia de sí. Pero ahora tiene que pasarlo a la realidad. Es decir, nació, pero todavía no tiene realidad efectiva. Hay que hacer efectivas nuestras ideas. Y eso es exactamente lo que Hegel nos ha dicho que es la filosofía, ¿no? Llevar al mundo nuestro concepto, nuestra idea, nuestra realización. Y tarde o temprano, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los obstáculos, llegaremos. Exactamente igual que cuando ustedes quieren clavar un marco, una foto de su actriz favorita en la pared, lo hacen. Pues exactamente igual, pero en el horizonte macro. ¿Sí se ve? Eso es lo que dice Hegel. Ya llegamos al concepto. El concepto de libertad ya está presente. Ahora démosle realidad efectiva. Está como el bebé, todavía en sí, todavía no es para sí, todavía no es con el otro, todavía no se reconcilia con la existencia. Y en esas estamos. Desde Hegel para acá, en esas andamos. ¿Sí se ve? Hegel los invita pues a reconocer que en el trayecto hemos logrado formas de libertad. Cualquiera que diga que nuestro mundo no vale nada, pues es que no tiene idea de todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? De Hegel para acá, la libertad se ha expandido. De Hegel para acá, los derechos humanos, sociales y colectivos se han intensificado. No hemos alcanzado la verdad todavía, pero tampoco hemos estado inmóviles, hemos caminado. ¿Sí se ve? Hegel les dice, reconozcan al presente en lo que es. Ya es una transformación del pasado. No es como queremos que sea conceptualmente, cierto, pero se ha avanzado. No caigan en el pesimismo de decir, es que no hemos logrado nada y seguimos siendo los mismos. Claro que no. Los derechos individuales, colectivos, sociales, la integración, ha avanzado. Que no somos lo que aún sabemos que debemos ser, pues eso es cierto, pero eso no debe llevar al desconcierto, sino al trabajo. ¿Sí se ve? Vean ustedes por qué la filosofía de Hegel es muy optimista, ¿no? Es decir, el mundo nuevo acaba de irrumpir.
pero todavía no tiene existencia real. Tiene que actualizarse. Es en potencia. ¿Sí se ve? Del mismo modo, dice Hegel más abajo, la ciencia, coronación de un mundo del espíritu, no encuentra su acabamiento en sus inicios. Si un mundo nuevo acaba de emerger, todavía la ciencia tiene que elaborar para comprender esa emergencia y ese despliegue. El comienzo del nuevo espíritu es el producto de una larga transformación de múltiples y variadas formas de cultura. La recompensa de un camino muy sinuoso y de esfuerzos y desvelos no menos arduos y diversos. Es el todo que retorna a sí mismo, saliendo de la sucesión y de su extensión, convertido en el concepto simple de ese todo. Esta frase, si no se conoce a Hegel, resulta absolutamente incomprensible. Si se la leen a alguno de sus papás, por ejemplo, de sus cuates, verán que no entiende absolutamente nada. Y sin embargo es muy sencillo de comprender. Hegel lo que está diciendo es, a través de múltiples cosas, algunas muy pequeñas, algunas casi imperceptibles, se ha ido construyendo un camino sinuoso que un día emerge. Y emerge como un mundo nuevo, como un concepto nuevo, todavía en su simplicidad, porque es un concepto que no se despliega aún, pero que es resultado de ese sinuoso camino lleno de accidentes, complejidades, diversidades. Por eso es que la humanidad tiene una historia. La humanidad tiene una historia justamente porque no caminamos en línea recta hacia el bien. Tenemos una historia porque historia quiere decir justamente la complejidad de lo múltiple, la unidad de lo diverso, el pasaje por la equivocación. Pero todo eso, dice Hegel, se concentra en un momento en el que surge algo nuevo, sin embargo, dice él, en su simplicidad. Es el espíritu que ahora, como todo, como totalidad, irrumpe en el mundo y se va a imponer. Fíjense, cuando Hegel está escribiendo esto, el capitalismo está en pañales. ¿Qué ha hecho el capitalismo? Expandirse sin cesar. Hoy casi no hay región del mundo que no haya sido alcanzada por él. Y las pocas que están inalcanzadas por él, pues están en la barbarie. Vean, Hegel diría, este momento histórico se va a expandir, se va a hacer para todos, tarde o temprano. Y no hay fuerza que lo vaya a detener, porque este mundo se va a imponer, porque el espíritu ya alcanzó ese movimiento. Se va a consolidar, se va a expandir. Comprendan esa expansión, pero comprendan que también es un momento. La historia no se ha acabado. La historia no se acabará nunca, porque es proceso incesante de autotransformación. Los seres humanos han construido un mundo espiritual que se ha ido expandiendo, pero que está en sus inicios, que se desplegará hasta dar lugar a su vez a otra cosa nueva a través de su transformación, incluso particular, con movimientos imperceptibles. ¿Sí se ve? Bien cavado, viejo topo. Tarde o temprano te vas a echar el mundo, pero espérate, poco a poco. ¿Sí se alcanza a ver? Vean al Hegel, que realmente coincide en gran medida con Marx, a pesar de que Marx mismo no lo haya visto en un primer momento. ¿Sí se ve? Mientras que de una parte, la primera manifestación del mundo nuevo no es más que el todo velado en su simplicidad. Ya vimos que velado en la simplicidad quiere decir está en sí, está en potencia. Velado en su simplicidad porque ha aparecido simplemente como una idea global todavía no desplegada. Tenemos que, por el contrario, la conciencia conserva todavía en el recuerdo la riqueza de su existencia exterior, su existencia anterior. Lo anterior no está perdido, está transformado. Y la conciencia sabe que esa experiencia está en ella. Que sea un momento de ruptura no quiere decir que todo lo demás quedó hundido en el olvido. No, no. En el espíritu eso no sucede. Por eso tenemos una historia. Queda retomado porque la conciencia recuerda esos momentos y ya no va a volver atrás. Este aspecto sí quiero subrayarlo un poco. Y ya no va a volver atrás. ¿Sí? Una vez que se alcanza un concepto,
ya la humanidad no vuelve atrás. Ya no podemos decir, pues a partir de mañana todos creemos en Huitzilopochtli y otra vez somos mexicanos. Eso ya no. ¿Sí me explico? La experiencia humana es tal que siempre se despliega hacia un momento nuevo y no vuelve atrás. ¿Sí me explico? Y todo queda teñido, todo queda teñido por este momento nuevo. Por ejemplo, ahorita, ¿podríamos creer en los dioses prehispánicos? ¿Cómo la ven? Imagínense ustedes que le dijeran, esos que bailan ahí en el Zócalo, ¿no? Que con sus tambores y su no sé qué. Así, a ver, ¿de veras tú creerías en Huitzilopochtli para que te agarre y te saquen el corazón? A ver, ¿sí, de veras? ¿O estás bromeando? Porque claro, es que a veces dicen, no, bueno, es que hay que volver a nuestros orígenes, porque nuestros, a ver si, ¿quién de ustedes creería hoy en Huitzilopochtli? ¿Por qué se les va a invitar a que se sacrifiquen un día, eh? La humanidad ya no puede aceptar esa clase de dioses. ¿Por qué? Porque ha alcanzado un concepto de sí misma totalmente distinto. Porque un Dios que no nos respete en nuestra dignidad humana ya no es aceptable. Simplemente, ¿sí me explico? Nadie puede creer, nadie que viva su tiempo, por supuesto, hay un montón de supersticiosos, pero nadie que viva su tiempo aceptaría a un Dios que le pide solamente humillarse. ¿No les parece? A ver qué piensan de eso, porque sí les estoy echando un torito más o menos serio. ¿Qué piensan de eso? Ahora que lo dice, me recuerda un poco a la película de Macario o al libro también, que lo que le pide es únicamente un gesto, pero que no es necesario que le entregue su pollo. Así es. Fíjense, lo que Hegel está diciendo es, cuando hablo de espíritu, hablo de toda la cultura, de todo lo que está metido en un momento histórico, de los dioses, de las creencias, de la amistad, de las relaciones interhumanas, del amor, del odio, de todo, porque todo está teñido por ese mismo movimiento espiritual. A él pertenecen los dioses, las costumbres, las relaciones interhumanas, los fines que nos proponemos, el respeto mutuo, todo eso forma parte de ese momento espiritual que acaba de surgir. Y a él pertenecemos, como decíamos al inicio de esta clase, si uno quiere ser verdadero, uno tiene que particularizar, es decir, hacer individuales los fines comunes, los fines universales del espíritu que vivimos. Eso es ser verdadero. Ser verdadero es vivir concretamente su tiempo, nuestro tiempo, el concepto de nuestro tiempo. Y el que no lo vive, nada más está ahí, pero no está viviendo su tiempo. ¿Sí se ve? No está viviendo su tiempo. Aquel que crea en la superstición, aquel que crea que no logramos nada, aquel que tenga desconfianza de la humanidad, no está viviendo su tiempo. Sí está aquí, no digo que no, pero no está viviendo realmente. Vean lo que Hegel les exige. Comprendan su presente y vívanlo. Vívanlo, encarnen los valores de su presente. Eso es ser real. ¿Sí se ve? Me detengo porque otra vez son las 2, pero les he dicho enormidades. A ver, ¿qué piensan? Voy a tomar involuntarios unos momentos. Ángela. Ángela.
haznos una seña, Ángela, para que me hagas ver que sí me estás oyendo. A ver, no quiero pensar mal, Ángela, pero el hecho de que no respondas me llena de dudas. Mala cosa. Jessica. Me parece muy interesante esto que toca, porque pues muchas personas no viven acorde a su tiempo y tienden a regresarse, y el hecho de estar como presentes en la realidad y además involucrarnos con ella, analizarla con los conceptos que pues como filósofos aprendemos, me parece algo fundamental. Gracias, Jessica. Julio Ramírez. Bueno, yo estoy pensando o más bien tengo esta pregunta, si el espíritu se desarrolla en un cierto sentido, al menos en un plano práctico, ¿no? Lo estoy pensando, si se desarrolla en un cierto sentido sobre ciertas pautas, ¿no? Como que el fin del espíritu o de la acción humana se centre hacia unas mejores calidades, o sea, mejores condiciones de vida para la totalidad de los individuos, ¿no? Porque yo lo que estoy pensando mucho es esto, ¿no? Muchas veces estos individuos que piensan que deberíamos de volver a épocas anteriores, pues muchas veces es como una relación meramente por la necesidad de querer tener un privilegio, ¿no? Sobre lo que se tenía en su momento. Y, y también veo como este problema en un sentido práctico de cómo no podemos ser capaces de adaptarnos a nuestro momento histórico, a nuestro momento espiritual. Y lo veo mucho en esta situación, ¿no? Del COVID, cómo a partir de un problema que se nos presenta y que es enfrentado la, por el espíritu humano y presenta nuevos desafíos y nuevas maneras de abordarlo. También por otro lado de esa relación, pues hay gente que niega, ¿no? La existencia de algo así, porque simplemente no pueden adaptarse como a un cambio en nuestro momento espiritual, ¿no? Es como esta gente que todavía piensa que pues las vacunas son un engaño, que el coronavirus en realidad no existe, que se trata de una conspiración, etcétera, etcétera. Considero que esta relación es más bien como una negación a querer aceptar que la vida cambia y tenemos que tomar nosotros, o sea, que nosotros en cuanto estamos involucrados en este proceso histórico, tenemos que integrarnos él mismo, ¿no? Tomar o aceptar estas nuevas medidas o estas condiciones bajo las que tenemos que empezar a desarrollar nuestra nueva cotidianidad, ¿no? Sí, creo que tienes enteramente razón. Lo que Hegel diría es que el sentido del proceso histórico, eso es Hegel, ¿eh? Marx es otra cosa, pero lo que Hegel diría es que este sentido histórico conduce a una mayor conciencia del espíritu de sí mismo y de cada individuo de sí mismo. Es decir, para Hegel, todo este proceso tiene como eje y como final la conciencia de sí, la libertad de sí. Es decir, la capacidad de autodeterminarse, la completa libertad que consiste en ser capaz de vivir una vida autodeterminada. Y por supuesto, tienes razón, o sea, eso es esas personas que se niegan a ver lo que está sucediendo, pues otra vez están ahí, pero no están en su presente. Ahora, el problema es que además carecen de algo que es muy importante, ¿no? Ya no se trata de una decisión personal, se trata de una decisión colectiva. Cada individuo no vacunado es un mal para sí y para los demás, pero eso no logran verlo, ¿no? No logran verlo. O sea, justamente nuestra situación, nuestras sociedades son de tal manera particularizantes que cada uno cree
que su visión del mundo es la correcta y no alcanza a ver que su visión del mundo puede ser no solo un obstáculo para él, sino para todos. Europa está pasando eso. Europa está pasando en este momento eso. La falta de conciencia de la libertad, no solo individual, sino colectiva. Si tú ves esa gente que se niega a vacunarse, generalmente lo que argumenta es la libertad individual. El derecho a hacer lo que se le pegue su gana, como si eso fuera la libertad, ¿no? Eso no es la libertad. Hay que tener un concepto de libertad que incluya al otro, porque si no, esa libertad individual solamente autoafirmativa no es la verdad, como lo estamos viendo ahora, como lo estamos viviendo ahora. ¿Sí se ve? Por eso Hegel critica a Kant, ¿no? Decir, bueno, es que tú resuelves el imperativo categórico, pero no tienes ni idea de lo que pasa afuera, ¿no? Te da igual las consecuencias de lo que pasa afuera, eso no puede ser. ¿Sí se ve? Como estoy tomando involuntarios, sigue Alexis Hernández. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Alexis. Pues justamente igual tenía esa duda que planteó mi compañero Julio de qué pasaba con esas personas que no vivían en su presente. Entonces, pues ya me dejó un poco claro lo que usted mencionó ahorita. Ya. Y sí, me parece muy interesante eso porque bueno, me deja muy en claro cómo la humanidad tiene que vivir su presente histórico y sí, básicamente eso, que cómo vamos transformando al mundo y poniéndolo en nuestro presente. Bueno, Solo eso. ya son 2:07, nos vamos a detener. ¿Algún comentario, alguna pregunta? No veo Tengo una, referente al trabajo que tenemos que entregar, ¿nada más tiene que estar limitado al prefacio? ¿Podemos abordar algún capítulo de la fenomenología? ¿Y qué es No, lo que ustedes... pueden abordar cualquier tema de la fenomenología, el que deseen, pero tiene que ser de la fenomenología. No quiero que me entreguen la guerra entre persas y griegos, por ejemplo, ¿no? Tiene que ser un tema de la fenomenología, pero dentro de ello tienen libertad. Gracias. ¿Algún comentario adicional? Bueno, me permito recordarles que la próxima semana no habrá sesión ni martes ni jueves. Yo retomaré el curso la siguiente semana. Lamento mucho esta suspensión porque normalmente eso daña mucho los cursos. Yo haré lo que está a mi alcance para que el curso no pierda interés, no pierda vitalidad, pero les pido su colaboración para lo mismo, ¿sí? Si el curso fracasa, no será solo porque yo falte una semana, sino porque falte el interés de todos. Yo ofrezco mi interés para que el curso funcione lo mejor posible, a pesar de esta interrupción, pero les pido exactamente lo mismo, es decir, que su interés, su lectura sobre todo, no decaiga y que a través de la lectura continua puedan subsanar esta ausencia para encontrarnos y poder avanzar más. ¿Ok? Les pido pues su contribución para que el curso no fracase a pesar de esta suspensión. ¿Está bien? Sí, profesor. Bueno, entonces nos vemos el martes de la semana siguiente. ¿Ok? Por favor tomen nota porque alguien me decía que algunos confundieron que hoy no estaría en clase y en efecto hay una menor asistencia. No tomen esa posición comodina, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no volveré o que ahí nos vemos para siempre, ¿eh? Estoy diciendo simplemente que la próxima semana no habrá curso, pero que lo repondremos. Orlando Julián. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Respecto a la lectura de la fenomenología, ¿hay algo en específico que debamos leer o podremos seguir continuando normal? Continúen como van. A ver,
una de las cuestiones que yo les digo que es fundamental en este curso es que mi participación les permita la lectura. El texto mismo no es, si ustedes entran solos a la fenomenología, no va a resultar eso. Eso no funciona. Gran parte del interés del curso es que lo que hemos dicho permita la lectura del texto. Relean lo que va, relean lo que hemos visto y entonces debe tener hoy sentido, debe tener hoy un nuevo sentido. Esa es la apuesta del curso. Y por supuesto, continúen con lo que están leyendo, pero léanlo intensivamente. Yo les decía que yo no espero de mis cursos que lean 100 páginas o los diálogos de Platón del martes al jueves. Eso no puede ser. Para mí el curso tiene que ser más bien una lectura intensiva, es decir, de pocas páginas, pero esforzándose. Porque este texto además es así, ¿eh? No es un texto que se deje ver fácilmente. La fenomenología junto con la lógica pasan como dos de los textos más difíciles de la historia de la filosofía. Así que por favor lean intensivamente. ¿Sí? Pocas páginas, pero esforzándose. ¿Sí quedó claro, Orlando? Sí, profesor, muchas gracias.